Buenos días, muchachos. Estamos con la clase 10. Continuamos con el mismo aprendizaje esperado, el mismo tema. Nada más que ahora vamos a ver las adaptaciones en relación con el medio en el que viven los organismos y la reproducción. Es importante, les voy a poner un esquema y un par de notas de la reproducción y de la relación con el medio. Es importante que tomen los apuntes, que copien el esquema que les voy a poner en la siguiente diapositiva y los apuntes de los tipos de reproducción que son adaptaciones de los organismos. Muy bien, con las adaptaciones relacionadas a la función de relación con el medio, las tenemos divididas en dos tipos. Las adaptaciones al medio en el que habitan los organismos y las adaptaciones a los cambios estacionales del mismo ambiente donde viven. En cuanto a las adaptaciones al medio en el que habitan, puse dos que son las más conocidas, más relevantes, que es el mimetismo. Mimetismo significa tratar de parecerse a o imitar a. Y en este caso se entiende por mimetismo las semejanzas que hay entre distintas especies de animales y plantas que simulan ser otras. ¿Sí? Está como, nosotros tenemos una víbora que se llama coralillo, que es venenosa y tiene un patrón de colores muy específico. Pues hay unas víboritas que no son venenosas, que imitan el patrón de colores de la coralillo, aunque son patrones diferentes, pero los demás organismos no se van a poner a detener a ver cómo tiene ordenado los colores. Ven los colores y salen corriendo, ¿sale? No se las quieren comer y huyen de ellas porque saben que o piensan que son venenosas. El otro es el camuflaje. Y el camuflaje es algo con lo que estamos más relacionados y es el parecido de una especie con el ambiente. Es diferente al mimetismo. El mimetismo es parecerse a otra especie y el camuflaje es parecerse al ambiente en el que viven. Por ejemplo, está el insecto palo. Si no se mueve, no te das cuenta que tú piensas que es una ramita seca, pero en realidad es un insecto. O el camaleón que cambia sus colores de acuerdo al ambiente en el que está. Entonces, esa es la idea de camuflaje. De acuerdo a las adaptaciones a los cambios estacionales, estos tienen que ver con el clima, se da lo que es la hibernación, la estivación y la migración. En la hibernación, bueno, los organismos tienen de dos, cuando hay cambios de clima. Tienen tres posibilidades. Uno, quedarse en el mismo lugar y aprovechar lo mejor posible los recursos, o migrar a lugares donde los recursos sean abundantes. En la hibernación, los mamíferos, se presentan mamíferos, es decir, osos, ratas, ardillas, ese tipo de organismos. La hibernación se caracteriza por profundas reducciones en el metabolismo, el consumo de oxígeno y el ritmo cardíaco. Todo ello les permite ahorrar energía. Los animales entran en un estado de animación suspendida durante un tiempo y su temperatura corporal puede ser de 3 grados centígrados. Aquí te menciona osos, sapos, murciélagos y otras especies que hibernan. En la estivación también disminuye el metabolismo de los animales, pero es común en los animales de zonas tropicales y su propósito es evitar las altas temperaturas y las muertes por deshidratación. En la hibernación lo que se busca es sobrevivir al clima frío y en la estivación lo que se busca es sobrevivir al clima cálido. Algunos gusanos de tierra. En las adaptaciones relacionadas a la reproducción, chicos, hay dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. En la reproducción sexual se requiere de una hembra
que aporta el óvulo, y el macho que aporta el espermatozoide si es un animal, o polen en el caso de ser una planta. De esta forma se presenta la fecundación, es decir, que el espermatozoide se introduce su material genético en el óvulo en el óvulo del animal o de la planta, dependiendo del organismo, y fecunda, es decir, completa la carga genética. Y el otro tipo de reproducción, la asexual, no requiere hembra y macho. Lo que sucede aquí es que el organismo, principalmente son plantas y algunos animales, producen copias idénticas a él. Se reproduce hay unos que se cortan en pedacitos y producen un nuevo organismo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces son otros tipos de reproducción y dependiendo de los tipos de reproducción son las adaptaciones o características que van a tener las especies. Bueno, iniciamos con las actividades para la Federal 7 y empezamos con la Federal 7 a trabajar. Para esta clase, muchachos, ustedes van a hacer 2 trabajos, aparte de los apuntes que tomaron. Van a copiar, es importante que lo hagan. Copien los esquemas que les pido que hagan en su libreta. Copien el esquema de la página 109 y realicen un cuadro sinóptico. Ya que lo copien, van a realizar un cuadro sinóptico con la información de la reproducción sexual, apoyándote en las páginas 110, 111 y 112 del libro. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo va a ser ese cuadro sinóptico. Bien, muchachos, este es el cuadro sinóptico. Me voy a quedar un rato aquí para que ustedes lo copien y lo van a sacar de las páginas, la información de las páginas 110, 111 y 112. Listo, muchachos. Tiempo suficiente para copiar el esquema. Bien, ahora sí vienen las actividades para la Federal 4. Les voy a poner las páginas y un ejemplo, el esquema que van a realizar para que lo copien. Bien, lo primero que van a realizar es una tabla con los tipos de reproducción asexual que vienen en su libro. Hay más. En su libro solamente mencionan 4. Se van a ir a la página 148 de su libro. Ahí vienen los tipos de reproducción, vienen en negritas, no me empiecen con cosas, vienen en negritas, fácil. Te dice cómo se lleva a cabo y ejemplos de organismos que tienen ese tipo de reproducción. Entonces ese es el primer ejercicio que van a elaborar. Copien la tabla, por favor.
Bien, muchachos. Tiempo para que copien, suficiente para que copien la tabla y se pongan a hacerla después. Recuerden que los ejercicios no son en la libreta. Bien, esta es la tabla, perdón, el cuadro sinóptico que van a elaborar. Cópienlo por favor. Y para poderlo contestar, van a basarse en las páginas 149, 152 y 153. En esas 3 páginas de su libro. Muy bien, muchachos, pues es todo. Esta es la actividad de las actividades de la clase 10. Recuerden, son trabajos, no son tareas. Es como si estuviéramos en clase, pero en lugar de estar en el salón, están en casa. Recuerden, dudas por Facebook, por mensaje, me pueden mandar las dudas. Hay varios que no puedo etiquetarlos en Facebook. Entonces, a todos los que tengo en Facebook y que no los etiqueto en las clases, es porque no me permite etiquetarlos Facebook. ¿Sale? Entonces arreglen eso. Y bueno, los demás por WhatsApp ya saben las dudas. Cuídense mucho, muchachos, y pues esperamos vernos pronto.